Hola, ¿cómo están? La idea de estos videos es que vamos a hacer un repaso por toda la unidad en vista de que nos acercamos al parcial y que también queremos reforzar a aquella gente que es la primera vez que se acerca al concepto, a la idea de la diagramación y la programación. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer un repaso por algunos conceptos y después vamos a desarrollar un ejercicio y así por cada una de las partes de esta unidad. Vamos a comenzar entonces trabajando con secuencia. Lo primero que tenemos que recordar es a qué hacemos referencia cuando hablamos de algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados y finitos que sirven para resolver un problema. Los algoritmos no solamente existen en el ámbito de la computación, como lo habíamos visto. Existen algoritmos, por ejemplo, que nos permiten a nosotros utilizar cualquier dispositivo. Si nosotros observamos cómo hacemos para mandar un mensajito por WhatsApp, podemos ver que eso es una secuencia de pasos que son siempre similares y que nos permiten lograr el objetivo, en este caso solucionar nuestro problema, que sería mandar un mensaje por WhatsApp. También podemos ver que en ese algoritmo, por ejemplo, puede ser que uno quiera solo escribir texto o puede ser que también quiera poner algún emoji. Entonces, esas cosas, si yo quiero escribir solo texto, voy a hacer determinadas acciones. Si decido también agregar un emoji, entonces voy a tener que hacer otras opciones. Fíjense que ahí, en ese ejemplito sencillo, se ve la segunda parte, que es la de tomar decisiones de lo que quiero hacer, que puede modificar los pasos de mi algoritmo. Bien, ya cuando estamos hablando propiamente de algoritmos vinculados a la programación, necesitamos tener un concepto que es el concepto de variable. En la computadora, como sabemos, la computadora es un sistema electrónico que toda la información se guarda como unos y ceros, donde se guarda la información en principio en memoria. ¿Estamos? La memoria se mide en una unidad que se denomina byte y que es la unidad de almacenamiento que tenemos en la computadora. Cuando nosotros necesitamos guardar información en un algoritmo, en un programa, necesitamos hacer acceso a esa memoria y lo hacemos mediante unos espacios que se denominan a lo que le llamaremos variables. ¿Estamos? Las variables no son más que espacios en la memoria de la computadora a las que yo puedo acceder mediante un identificador. Llevan el nombre de variables dado que durante la ejecución de un programa pueden ir tomando distintos valores. Por su lado, las constantes también son espacios de almacenamiento en la memoria de la computadora, pero que tienen la particularidad de que cuando uno les asigna un valor no puede cambiarlos en la ejecución. Asociado a estos dos conceptos que tienen que ver con, como decíamos, la información que yo necesito guardar en un programa y que se va a guardar en forma de variables, por ahora, después podremos profundizar y podremos ver que hay otras formas de hacerlo, están asociados dos conceptos más, el de tipo de dato y el de operación. ¿Qué es un tipo de dato? Si yo tengo una variable, el tipo de dato va a ser lo que me va a determinar qué puedo guardar en esa variable, así como cuánto tamaño se va a reservar en la memoria de la máquina para guardar ese dato, y también va a ser lo que me va a determinar qué operaciones puedo hacer con esto. Veamos un ejemplo. Si yo digo que tengo una variable en la que necesito guardar la estatura de una persona, entonces, como la estatura de una persona podrá ser 1,6 metros, 1,8 metros, 2 metros, ¿estamos? Es un valor de tipo real. Entonces, ese tipo de dato es el que definiremos que tiene nuestra variable. Y eso nos va a permitir que por tratarse de variables del tipo numérico, podamos realizar con él operaciones de suma, resta, división, multiplicación,
que son las más comunes de las operaciones para tipos de datos numéricos. Por otro lado, si yo tuviera un tipo de variable que me sirviera a mí, por ejemplo, para guardar el nombre de una persona, en ese caso el tipo de dato no puede ser numérico, va a ser un tipo de dato de cadena de caracteres, texto, le decimos, todos esos son como sinónimos, que van a permitir que yo guarde en él una serie de letras o caracteres. ¿Estamos? Y las operaciones que podré realizar con esos caracteres seguramente no van a ser las mismas que puedo hacer con los números, porque no tendría sentido que yo hable de sumar palabras. ¿Estamos? Entonces, por eso decimos que una variable tiene asociado un tipo y que ese tipo determina tanto las operaciones que puedo hacer con él, como los datos que puedo almacenar en esa variable, como así también cuánta memoria se reserva para guardarla. ¿Estamos? Bien. Siempre que vamos a usar una variable, nosotros antes la definimos. Entonces, para poder definirla de manera correcta, debemos pensar qué dato vamos a guardar en esa variable y para qué la vamos a usar. Por ejemplo, si yo tengo una variable en la que voy a guardar una edad, esa variable no tiene sentido que sea de tipo real. Es una variable que tendrá que ser de tipo entera. Lo mismo sucede si yo quiero decir que esa variable representa un día del mes. Como un día del mes puede ir de 0 a 31 como máximo, dependiendo del mes, esa variable deberá ser entera. Ahora bien, si yo tengo una variable que va a representar el peso de un producto, como el peso podría ser 2,5 kilogramos o podría ser, 300 gramos, entonces yo tengo que poder representar la parte entera, o sea, la parte entera y la parte fraccionaria, es decir, la parte decimal de la variable. Entonces, para eso utilizamos variables de tipo real. Si nosotros tenemos valores que queremos guardar, variables en las que queremos guardar valores que pueden ser una letra o un conjunto de letras, una secuencia de letras o de palabras, entonces vamos a utilizar variables de tipo texto. Y por último, el otro tipo que existe es el tipo lógico. Cuando yo tengo una variable de tipo lógico, los únicos valores que acepta son verdadero o falso. Que eso se representa internamente como un 0 o como un 1 o como un 0 para decirlo en el mismo orden. Hay una operación muy importante que es la asignación. La asignación es la operación que me permite cambiarle el valor que tiene una variable. Acá vamos a decir algo importante. Cuando uno define una variable en el PCInt, esas variables se inicializan con ceros y son de tipo numéricas. La asignación lo que hace es permitirme cambiar ese cero por otro valor. Entonces, si yo tengo una variable que inicialmente comienza con 0, pero que yo quiero que tenga el valor 10, lo que voy a hacer es decir, a la variable, supongamos que se llama x, le asigno 10. ¿Qué significa asignarle un valor a una variable? Significa que se pierde el valor que tenía anteriormente y ahora toma el nuevo valor que acabo de asignarle. Por otro lado, lo que yo puedo asignarle a la variable tiene que ser del mismo tipo que definí la variable. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si definimos una variable de tipo entera, debo asignarle un valor entero. Si definí una variable de tipo real, debo asignarle un valor de tipo real. Aunque en ese caso, como las variables reales son más grandes, puedo asignarle también un entero. O sea, puede no tener parte decimal lo que le asigne. Una expresión es una combinación de variables o constantes con operadores. ¿Estamos? Entonces, una expresión es es por ejemplo decir, 3 más 4 por 2, eso sería una expresión. ¿Estamos? Entonces, una expresión acá
sería como una expresión algebraica en matemáticas, si estamos trabajando con números, o algún otro tipo de expresión, pero que combina siempre variables con operadores y puede llevar o no constantes también. ¿Estamos? Entonces, esos son todos los conceptos importantes que nosotros necesitamos tener a la hora de empezar a trabajar con los primeros pasos en diagramación.